Bueno, esta es parte de lo que ha sido el concierto de la noche de Año Nuevo en Viena. La Orquesta Filarmónica de Viena ha sido dirigida por los más grandes maestros del mundo, por América Latina solo dos, el argentino Barenboim y ahora Dudamel, el venezolano. Críticas, alabanzas, para los vieneses fue extraordinario y vimos los aplausos, especialmente al final con el Danubio Azul, y casi todo música de Strauss. Han criticado también la cercanía de él con el gobierno del presidente Chávez durante todo el ejercicio y la formación, y olvidarse un poco del tema venezolano. Pero es controversial entre los aplausos que ha recibido y las alabanzas y aquellos que lo critican. Por eso invitamos hoy a Roberto Tovar, que fue su alumno. Él es músico, pero también es politólogo, y podemos analizar la música en relación con la política, pero sobre todo empecemos por este concierto. ¿Qué significa para un venezolano dirigir la Orquesta Filarmónica de Viena? Precisamente, como usted acaba de señalar, la relación que se va tejiendo entre la música y la política, dentro de la cual el arte mismo es capaz de tejer y de brindar nuevas rutas de camino para las sociedades, para los pueblos, se manifiesta precisamente con el ejemplo de Gustavo Dudamel, un joven que ha dedicado su vida al arte, al ejemplo de lo que es la transformación y el rescate mismo de la sociedad a través de la música, en cómo pasa a ser, digamos en cierto modo, desapercibido, la labor de todos esos jóvenes que día a día luchan, transforman y van gestando lo que es un país mejor a través de la música, pero que al final del día tiene el reflejo en uno de nuestros máximos exponentes, no solamente musical, sino artístico en general. Ahora, el hecho de que dirija la Orquesta Filarmónica de Viena, ¿qué significa para un artista a nivel mundial? Es uno de los conciertos más importantes, además que es una de las orquestas con mayor tradición. Si bien Viena ha sido concebida como una de las orquestas, digamos, más conservadoras en ese aspecto, el invitar a un joven tan innovador, con esa fiebre latina, con esa sangre, con ese pundonor, esa nueva forma de concebir la música es sin duda alguna un logro y un éxito, no solamente para Venezuela o para la región en general, sino para la música clásica, que en general pasa a percibirse como un nuevo mapa de camino para las sociedades y que pasa a integrar, a ser ejemplo no solamente de los grandes maestros que han dedicado toda su vida a esto, sino un ejemplo tangible para los jóvenes. Se señala que uno de los pocos maestros en dirigir sin tener la partitura frente a él, ¿no? Además, el conocimiento mismo, y lo vamos materializando, porque cuando concebimos la obra, cuando comprendemos a cada uno de nuestros integrantes de la orquesta como un equipo, es una nueva forma, sin duda alguna, de materializar una nueva sociedad. Es comprender el rol del otro, es comprender la importancia que todos juntos tenemos y comprender además ese detalle de dirigir sin la partitura, ¿qué significa? Es comprender la música a totalidad, es adelantarse al momento, es tener dentro de la mente internalizado el sentimiento mismo de la obra, es comprender no solamente el artista mismo, es comprender la época y comprender la importancia de cada una de las entradas de sus Una de las críticas es que perdió esa virginidad que él tenía de movimientos, de dinamismo, cinético prácticamente en la dirección, y tal vez se fue demasiado grande el compromiso muy serio para llegar a ser un poco como los demás maestros. Quizás hay que comprender la talla del compromiso no por la dificultad que tenga, sino por la sobriedad y precisamente el estilo mismo vienes. Para nada se puede comparar, digamos, la energía o el fervor que puede provocar en el auditorio el escuchar una sinfonía de Beethoven o incluso escuchar el repertorio latinoamericano, un huapango, o escuchar a Esteves o incluso al de Maro Romero dentro de las salas de concierto, o nuestra alma llanera, porque esa es música que al final del día termina por evocar los sentimientos más profundos de quien sea, a quizás un repertorio mucho más sobrio, mucho más elegante, que sin duda alguna Gustavo Dudamel supo extraer de forma exquisita todos los contrastes que esta música brinda. Algunos dicen que rompió un poco el protocolo cuando al final del concierto dirigía prácticamente de frente a la orquesta, pero también de espalda a la orquesta hacia el público, sobre todo en la incorporación de los aplausos. De hecho, digamos que renovó por completo el protocolo, porque la importancia misma del concierto es la interacción que se da entre los visitantes que van al concierto mismo y la orquesta, porque es la recepción del Año Nuevo. Este concierto ha servido en múltiples ocasiones para celebrar grandes hitos dentro de la historia incluso europea. En 2007 se celebró la entrada, el ingreso de la Unión Europea de Rumanía y de Bulgaria, y es esa interacción que permite precisamente del director para con la orquesta la recepción, el recibir el Año Nuevo con una perspectiva distinta, llena de energías positivas, y que Gustavo sin duda alguna, al igual que la tradición de todos los directores, grandes maestros de Claudio Abbado, Herbert von Karajan, Seiji Ozawa, han ejecutado de una forma tan excelsa, pero Gustavo con esa magia y ese dinamismo que lo distingue y que es capaz de colocar el arte más allá del bien y el mal. En tu caso, ¿cómo empezaste con ellos a trabajar en la orquesta juvenil? Yo tuve una
historia bastante interesante y mi historia es ejemplo del rescate mismo y de cómo el arte nos transforma. Yo tuve la oportunidad de ingresar a los 16 años, bastante grande para lo que es el común denominador. Nuestros jóvenes empiezan desde los niños, empiezan desde los 4 años. Yo tuve la oportunidad de crecer, de gestar y de afrontar la juventud misma, esa entrada de la adolescencia a través del arte, a través de la música, hecho que cual agradezco profundamente. Y es sin duda alguna mi ventana y mi ejemplo, la forma entre la cual el sistema es capaz de transformar la perspectiva que se tiene de la sociedad, el mensaje de la música, cómo se llega y cómo es capaz de multiplicarse. He tenido la oportunidad no solamente de estar como instrumentista dentro de la orquesta o haciendo música de cámara o repertorio solista, sino que además dirigirme a la pedagogía, a la parte de los talleres o en la dirección, incluso en momentos como invitado. Y es concebir la importancia del sistema que al final del día es el que transforma a la sociedad. Es el mensaje del niño que tiene la ilusión de vestir su chaqueta tricolor y de emancipar los colores de su bandera. Alguien señalaba que en el caso de Barenboim, que fue el director latinoamericano que también ha dirigido la Orquesta de Viena, ha hecho mucha labor social. De hecho, tiene una orquesta mixta palestina-israelí que han dado conciertos como un testimonio de su lucha por la paz y siendo judío de entenderse entre árabes y judíos a través de la música. Precisamente, y ha tomado como bandera la West Divan Orchestra, uno de los compositores más ecuménicos, más importantes y una de las obras más significativas en lo que es la integración, como ha sido la integral de las sinfonías de Beethoven. En esta orquesta vemos cómo los jóvenes son capaces de trascender las barreras culturales que la religión a través de la política se ha sembrado y son capaces de interpretar y hacer giras. Casualmente estuvieron aquí y de manera excelsa, digamos, alabaron los logros de nuestra Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela. La relación de música y política, dicen que el propio Beethoven, en la tercera sinfonía, la heroica, la hizo en honor a Napoleón Bonaparte, pero precisamente decepcionado de que lo que él creía que iba a ser un mesías, un realizador de la democracia y los derechos humanos, cuando se convierte después de la monarquía y después de los horrores de la revolución en cónsul, quita todo el patrocinio y elimina la dedicatoria. ¿Cómo es la historia? Sí, efectivamente, remontarnos a Beethoven y ese episodio de la heroica es precisamente el gesto mismo, la conexión que existe entre el arte y la política, digamos la política no a nivel de manifestación o de intereses personales, sino como la consecución del bien común y de la bien sociedad. Cuando Beethoven comprende la grandeza de la obra que pretendía o la empresa que pretendió llevar a cabo Beethoven, al ver la traicionada tacha, la sinfonía número 3. Admiró a Napoleón en la primera etapa, después de los horrores de la revolución y todo lo que pasó con la monarquía. Pero cuando ve que el hombre no quiere realizar los valores democráticos, lo deja de lado, ¿no? Precisamente, Beethoven fue uno de los grandes adversarios de lo que fueron los privilegios y la monarquía, porque ese mismo ejemplo de la música, del arte, del esfuerzo, de la gesta que día a día tiene que realizar el músico, el artista, bien sea el arte al que se dedique, lo conlleva a comprender la importancia de la igualdad, valga la redundancia, y en este caso del esfuerzo de cada uno, y es precisamente cuando se abole todas estas cualidades que habían sido propugnadas por Napoleón cuando Beethoven es absorbido por la rabia, por la ira y tacha precisamente esta sinfonía heroica y además incorpora una mancha fúnebre a esta misma sinfonía. Se dice que el último movimiento, la marcha triunfal, es incorporada a la quinta sinfonía, que además tiene muchísima relación también con Winston Churchill, la Segunda Guerra. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial Churchill, incluso en las emisoras en Inglaterra, llamando a la rebelión contra los nazis, ponían la quinta sinfonía por todo aquel misterio del destino, ¿no? Precisamente porque la música y el arte en general tienen la capacidad de infundir esperanza, de hablar de tiempos mejores, de una forma nueva de concebir el mundo e incluso de rebelarse ante las adversidades. Es en este mismo ejemplo, lo podemos ver, o lo vimos no solamente con Beethoven, lo vemos con Winston Churchill, lo vemos incluso como Dmitri Shostakovich o nuestro Shostakovich también utiliza mucho el tema histórico, por supuesto, de la revolución, la invasión europea a Rusia, ¿no? Sí, cómo no. Tchaikovsky utilizó el tema de la revolución, de la invasión. Ahí es donde aparece la Marsellesa dentro de todo el cuadro, ¿no? Sí, en su obertura solemne en 1812, que fue escrita para conmemorar el aniversario de esta fecha insigne dentro de lo que fue la historia rusa y que además estuvo escrita para en el estreno interpretarse con todas las campanas y todos los cañones que estaban disponibles en Moscú. Además refleja fielmente cómo la iglesia en su momento, el rol tan importante, trae el mensaje en su momento de lo que iba a ser la invasión napoleónica e incluso ese tema de la marsellesa que va contrastando con el tema ruso y que incluso al final, a modo de fanfarria,
dignifica Fue el aprovechado mensaje de los políticamente pueblos. Tchaikovsky, ¿no? Incluso si hablamos del mensaje político, en su momento caló evidentemente, pero quizás pudiésemos hablar de Dmitri Shostakovich como uno de los compositores principalmente politizados, porque precisamente por el poder que tiene el arte en ocasiones puede ser politizado, como fue el caso de Shostakovich o como fue el caso incluso de Wagner, pese a que tenía esa connotación antisemita. En Wagner hay mucho también de marcha y música heroica, que el nazismo lo aprovechó como himno de juventud y de alegría. Wagner, como un gran utilitario de su época y sus relaciones con los monarcas, precisamente se aprovechó de este mismo tema y habló claramente en esos tiempos turbios que se vivían políticamente en Europa, donde las concepciones ideológicas se empezaban a gestar de forma férrea, y fue utilizado más adelante por Hitler cuando quiso concebir la superioridad de la raza aria, ese hombre distinto, ese hombre capaz de aplacar lo que fue su enemigo, y esa politización del nosotros ellos que tan claramente quedó denotada en esa forma de política tan nefasta, no solamente para el pueblo judío, sino para los homosexuales, para los negros y para los gitanos. Ahora el mundo soviético, como el mundo nazi, sobre todo en el caso del nazismo, tanto la pintura como la música tenían un tono especial y una manera de reflejar la ideología. En el comunismo también pasó lo mismo, un arte realista, pragmático y un arte militarizado, ¿no? Precisamente, al final del día, y retomando las sendas de la política, los extremos se tocan, tanto los totalitarismos de la derecha como los totalitarismos de la izquierda fueron ejemplo férreo de eso. El Museo del Terror en Budapest es ejemplo, cuando los nazis exterminaban 100 personas mensuales, los soviéticos exterminaron 400. Y Dmitri Shostakovich fue el ejemplo férreo de la persecución política por el peligro de las ideas, por el peligro de expresar en música cuál es la realidad, cuál es esa impresión real de la gente que vive el día a día, porque al final los intereses de las élites políticas pueden no ser los mismos, o no son los mismos, mejor dicho, dentro de los totalitarismos. Hace poco el Espacio Ana Frank de Venezuela, en una de las conmemoraciones del Holocausto, tocó música de grandes compositores en los campos de concentración, y sobre todo en Melodías de Auschwitz es uno de los directores que obligaban a tocar frente a aquel horror y aquella situación, y bueno, tenían que hacerlo, pero también hay todo un arte allí en el sufrimiento, ¿no? Porque además una de las peculiaridades que tuvo el pueblo judío inmerso en estos oscuros episodios de la historia humana es la cercanía que tuvieron con el arte, con la música, y es precisamente los judíos fueron utilizados como un simple instrumento de recreación, y ese dolor, ese arte retrata y no solamente reproduce lo que en su momento fue las oscuras páginas de la historia, sino que además conecta con las más profundas emociones que se pudieron ver, y en ese caso lo más oscuro del ser humano, que es transmutado a través del arte para dignar esperanza, para propugnar unos nuevos visión, un nuevo espacio, y al final del día lo que la gente quiere, que es vivir en paz, vivir juntos. Por cierto, en los cursos de la Academia Diplomática Euroamericana tú das una materia que es diplomacia y música. ¿Cómo combinar la diplomacia con la música? Precisamente cuando comprendemos el mensaje de los pueblos, cuando comprendemos la importancia de la integración de los mismos, es el arte y la música misma un elemento vital, significativo para conectarnos. No solamente podemos trascender el impedimento del lenguaje, que ya de por sí es bastante férreo, sino que la música nos permite sentir, nos permite oler, nos permite comprender, y poner esa piel, como decimos comúnmente, de gallina, es el más digno ejemplo de cómo nos podemos conectar y cómo las barreras geográficas se rompen, incluso lo que hablamos en un principio del tema religioso, o cómo el tema de las clases sociales son completamente abolidos, es completamente abolido. Bueno, y una orquesta no es más que el pluralismo hacia la unidad. Cada instrumento tiene una función, cada uno es respetado, pero esa pluralidad es una armonía, ¿no? Podríamos tomarlo y elementos muy interesantes, como desde las tesis de lo que sería la politóloga belga Chantal Mouffe, con lo que es la legitimación y el reconocimiento del otro, lo apreciamos perfectamente en la orquesta. El comprender cómo es un acorde, la importancia de cada una de las voces, de los gestos, de cómo se va gestando los esa instrumentos misma. de viento, los instrumentos de cuerda. Precisamente, porque metales. Además en una obra sinfónica podemos comprender y podemos apreciar cómo se incorporan todos los elementos, y cuando nuestros niños, cuando nuestros jóvenes, o incluso, como ha sido el caso con el sistema penitenciario, cuando nuestros adultos comprenden la importancia de vivir en sociedad, de comprender el mensaje y de unirnos, se dejan de lado, mejor dicho, barreras. Hace poco estuvimos en Paraguay y tuvimos una experiencia interesante, que fue escuchar en el Teatro de la Asunción a una orquesta con instrumentos de reciclaje de uno de los barrios pobres de Asunción. Han hecho violines, chelos,
instrumentos, inclusive violines de todo tipo, reciclando objetos de la basura. Porque al final del día el arte tiene ese poder y la música tiene ese mensaje. ¿Conoce esa experiencia? Sí, cómo no. Y en África también se ha utilizado, incluso en Bolivia se ha utilizado muchísimo y tenemos grandes embajadores de nuestro sistema trabajando en todo el mundo por eso, porque el arte permite trascender. Cuando se está ejecutando un instrumento no se está viendo la cantidad de años que tiene o la dificultad, se está viendo un reto, se está viendo una nueva forma de emprender, una nueva forma de concebir los retos que se ven dentro del mundo, y es precisamente en esa unión que se tienen, no solamente en los repertorios de cámara o en los repertorios solistas, sino en los repertorios orquestales, y donde se mezcla el sinfónico, el coral y esa obra misma del director, donde se comprende y se emprende realmente una nueva visión de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, una pregunta última, porque tenemos una profesora de protocolo. El protocolo es fundamental en la orquesta, en la música, en la manifestación, ¿no? Sin duda alguna, es vital desde que el concertino vimos precisamente a Dudamel tener que adaptarse a un protocolo rígido de la Orquesta Sinfónica de Viena, que tú dices que sí, es no solamente por la formalidad, sino por la música como tal, que era Strauss, ¿no? E incluso el protocolo mismo dentro de lo que es este concierto, llevar a cabo eso que en muchos conciertos no es común que el director se voltee y salude, es parte del protocolo mismo y es la esencia misma del concierto de fin de año. E incluso podemos apreciarlo como dentro de este concierto, que quizás la orquesta más conservadora tiene una forma de romper el protocolo y es precisamente con protocolo. Bueno, ya vamos a hablar del tema del protocolo a nivel diplomático internacional con una de las especialistas en Venezuela, María Enriqueta Álvarez, quien es profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la materia de protocolo. Ya regresamos para entrar de nuevo en la diplomacia a fondo en una de las áreas más importantes como es el protocolo y el ceremonial. Ya regresamos. Bueno, fue muy bien.